Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos nuevamente aquí, listos para iniciar otro estudio de Escuela Sabática para las Iglesias del Valle Imperial. Le invito a que acompañe a su servidor para tener una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre, que tu morada es en los cielos. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Al venir ante ti esta mañana, Padre Celestial, queremos agradecerte por otro día que nos das vida y salud. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas y pedir tu auxilio, Padre Celestial, para que nos ayudes a vivir vidas que estén de acuerdo a tu voluntad. Vidas que den honor a tu nombre, vidas que reflejen que te conocemos, Padre. Ayúdanos para que por medio de tu Santo Espíritu nosotros podamos ser vencedores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, como estábamos estudiando ayer, durante esta semana, pues estamos viendo los papeles que Cristo representa y cómo están desglosados en el libro de Hebreos. En sí, Hebreos es el libro que reúne todos estos requisitos que vemos a través de la Escritura y los pone en un solo libro para que nosotros sepamos de que no tenemos que dudar de quién es en realidad Jesucristo. Y en la lección de hoy, martes 4 de enero, vamos a hablar cómo es que Jesús es nuestro defensor. Y pues vamos a ver en contexto comparación entre 1 Samuel 8, 19, 20 y Hebreos 2 del 14 al 16. Así es que acompáñenme para leer juntos 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 y 20. Y dice de la siguiente manera: Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre vosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ahora vamos a leer Hebreos 2, del 14 al 16. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Bueno, cuando nosotros vemos el contraste aquí, a lo mejor no vemos la similitud inmediatamente. Así es que vamos a regresar un poquito a la lectura que tuvimos en 1 Samuel 8, 19 y 20. Y lo que había pasado es de que el pueblo de Israel estaba ya
en la tierra prometida de Canaán. Y ellos veían que a su alrededor tenían reyes que peleaban y que defendían a sus súbditos, ¿verdad? Aunque Dios los había librado y los había mantenido bien, ellos empezaron a querer ser igual a los demás. Y a raíz de eso, pues pidieron un rey para que los representara. Se les había olvidado, como dice el autor de esta lección, de que tenían al rey, al rey divino, que era nuestro Dios, ¿verdad? Que es nuestro Dios. Entonces, el pueblo de Israel quería un defensor por medio de un rey terrenal. Entonces, cuando vemos eso, pues nos damos cuenta de que el rey en ese entonces, pues significaba alguien que venía a defenderlos, y es por eso que ellos querían eso. Se les había olvidado que tenían al Dios verdadero, pero pues bueno, eso fue lo que estaba pasando allí. Ahora, en el libro de Hebreos nos está recalcando pues cómo pues ese dominio que teníamos, ese enemigo que tenemos aquí en la tierra, que se llama diablo, necesitaba ser atacado por un rey. Y ese rey llegó a ser Jesucristo. Y Jesucristo pues es nuestro defensor, nuestro gobernador en contra del enemigo que es Satanás. Entonces, cuando nosotros vemos la lectura de Hebreos, podemos estar seguros de que así como el pueblo de Israel vio, más adelante vemos que una de las cosas que ayudó mucho a que el pueblo se sintiera seguro fue lo que hizo David cuando él derrotó a Goliat, porque los filisteos los tenían presionados y ellos se sentían pues que no tenían salida, hasta que David vino y mató a Goliat. Aunque sabemos nosotros que fue con la ayuda de Dios, el pueblo lo vio como que David era el que los estaba defendiendo. Ahora, en contraste a nosotros hoy en día, el defensor que tenemos nosotros y el que nos libera del enemigo es Jesucristo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y recordar como énfasis principal de la lección de hoy. Vamos a ir al libro de Isaías para que podamos ver otra enseñanza que es buena para nosotros hoy en día. Vamos a ir a Isaías, capítulo 42, versículo 13. Isaías 42, 13. Y dice de la siguiente manera. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y aquí mismo en Isaías 59, versículos 15 al 20, nos dice lo siguiente. 59 del 15 al 20. Y dice, y a la verdad fue detenida, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiera, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río,
mas el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él, contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces aquí vemos una descripción pues muy apropiada para cómo Dios nos manda a Jesucristo como un defensor, ¿verdad? Porque está hablando cómo Él ayudará no solamente a liberarnos del pecado, sino que también a alejar al enemigo, a defendernos cuando sea necesario. Y eso es lo que nosotros vemos que recalca en el libro de Efesios, el capítulo que habla de la armadura de Dios en Efesios 6 del 10 al 18. Allí nos dice cómo nosotros podemos tomar esa armadura. Y esa armadura de Dios pues la tenemos solamente en su palabra. Así es que cuando nosotros nos sintamos que estamos indefensos y que necesitamos ayuda, podemos venir libremente a pedirle a Jesucristo que venga y que Él pelee por nosotros, porque Él es nuestro defensor. Con esto en mente nos vamos a mover ya a la lección siguiente, que es del día miércoles 5 de enero, cuando habla como Jesús es nuestro sumo sacerdote. Nosotros sabemos de que en el sumo sacerdocio se representaba pues de una manera que no podía haber más que uno a la vez. Había muchos sacerdotes de la tribu de Leví, pero solamente podía haber un sumo sacerdote a la vez. Y la única manera que ese sumo sacerdote era reemplazado es cuando él moría. Entonces, por el sacerdocio levítico, nosotros tenemos que tener la certeza de que ese sacerdote un día iba a morir. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Cristo y Él llega a ser ese sumo sacerdote, sabemos de que Él es un sumo sacerdote que no moriría, que no morirá, que no está muerto, sino que vive para siempre. Entonces, nosotros tenemos esa certeza porque miren lo que dice aquí. Vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 110 y el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando nosotros estudiamos la historia de Melquisedec, es el rey de Salem que se presenta a Abraham en el libro de Génesis, cuando Abraham fue y libró a Lot de los reyes que habían tomado posesión de Sodoma y Gomorra antes de que fuese destruida. Sodoma y Gomorra era muy rica y los reyes alrededor pues habían mantenido control sobre ellos. Entonces ellos se rebelaron contra estos reyes queriendo quitar pues las cargas que ellos tenían, porque ellos tenían que pagar tributos a este rey. Sin embargo, no lograron vencer a estos reyes. Y como en ese entonces Lot vivía en esa área, pues él fue parte de el botín que se llevaron estos reyes. Sin embargo, cuando la palabra le llegó a Abraham, él fue con su gente y fue y liberó a Lot de estos reyes. Y cuando regresó, él le dio el diezmo de su botín a Melquisedec. Y ahí se menciona de que Melquisedec pues era el rey de Salem. Entonces, en el libro de Hebreos le da referencia a eso. Y miren lo que dice Hebreos al respecto. Ahora sí, vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 5.
Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y le está dando cita al Salmo 110:4, que es el que acabamos de leer. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para nosotros? ¿O por qué le está recalcando este título el autor de Hebreos a Jesús? Bueno, pues vamos a ver cuál era la función del sumo sacerdote según Levítico. Vamos a ir a Levítico 1, del 1 al 9. Y en el libro de Levítico vamos a leer lo siguiente. Aquí estamos llegando. El libro de Levíticos es cuando se dieron muchas enseñanzas, muchas instrucciones al pueblo de Israel por medio de Moisés. Entonces, en el versículo 1 de Levíticos, capítulo 1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto le ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora vamos a ir al capítulo 10, versículo 8 al 11. Y aquí va a dar detalle más específico sobre el sumo sacerdote. Aquí estábamos viendo lo que pasaba antes de que esto fuese necesario de seguir, ahí muestra cómo se debería de ofrecer un holocausto ante Dios. En el capítulo 10, versículo del 8 al 11, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ahora, en el libro de Números, en el capítulo 6, los versículos 22 al 26, menciona lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Así es que ahí nosotros podemos ver de que por medio del sacerdocio iba a llegar la bendición al pueblo de Israel. Sin embargo, una observación no la menciona aquí, por lo menos no en estas lecturas, el autor de esta lección, es de que el sumo sacerdote tenía una función principal en el día de expiación. En el día de expiación, solamente el sumo sacerdote podía hacer esto y lo tenía que hacer una vez al año. Y era entrar al lugar santísimo. Así es que esa comunión o esa conexión entre el pueblo pecador y el Dios Santo era apaciguada por estos sacrificios que acabamos de leer, que se tenían que llevar a cabo por medio del sacerdocio. Pero el punto final de cada año era el día de expiación, que era cuando Dios les mostraba visiblemente al pueblo que Él los había perdonado. Pero en diferencia a Cristo, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, por sus propios pecados, antes de poder representar al pueblo de Dios. Jesucristo, siendo puro, no teniendo pecado en sí, él fue su propio sacrificio. Él no tuvo que tener sacrificio por él, sino que solamente por el pueblo. Y aquí es donde el sacrificio del sumo sacerdote es diferente al de Cristo Jesús, porque Jesucristo era sin pecado, fue sin pecado, es sin pecado. Y es por eso que nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos por Jesucristo, porque por medio de Él nosotros tenemos acceso al trono celestial. Si ustedes recuerdan, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es, la Escritura dice que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue roto, porque ya no era necesario tener un sumo sacerdote terrenal. Él había llegado a ser nuestro sumo sacerdote para siempre, como lo menciona en Salmo 110 y Hebreos 5, que le da referencia a ese salmo. Así es que en Cristo nosotros tenemos ese sumo sacerdote, ese representante que nos lleva ante Dios Padre. Oremos. Querido Padre, nuevamente venimos ante ti, agradecidos por esta enseñanza que tú nos muestras en tu palabra, Padre. Al estudiar el libro de Hebreos, nosotros nos damos cuenta qué tan importante es el rol que Jesucristo hizo por nosotros, Padre. Y aún así todavía Él sigue haciendo, esperándonos con los brazos abiertos para que nosotros aceptemos ese sacrificio que Él ya hizo por nosotros, Padre. Perdónanos por ser desagradecidos y no responder a su llamado, o tardar en responder a su llamado, Padre. Ayúdanos a que los que ya aceptamos ese llamado, que nos mantengamos firmes en su palabra. Padre, ahora que sabemos quién es nuestro sumo sacerdote, ayúdanos para que nosotros podamos aceptarlo y que hagamos todo lo que podamos para poder compartir este conocimiento con los que no lo conocen. Guíanos, Padre Celestial, guárdanos hoy y siempre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos. Esto ha sido el estudio de esta mañana para el día martes y el día
miércoles de la lección número 2 de Hebreos. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz semana. Y los vemos aquí para la próxima lección sobre el libro de Hebreos. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.